y vamos a compartir la presentación. Y aquí está. Ok, muy bien. Lo que les voy a explicar ahora es un poquitito en términos sencillos, qué es lo que yo espero ver en el documento, y también les voy a orientar de cómo hacerlo para que cumpla con los requerimientos que necesito evaluar, por decirlo de alguna manera. Ok, vamos con lo primero que les aclaré hace un ratito. Hoy vamos a hacer una revisión de lo que ustedes llevan adelantado. A partir de esa revisión probablemente definamos tareas y responsabilidades que como equipo cada uno va a asumir de manera individual para apoyar el trabajo que están haciendo. Y el 24, es decir, a fecha límite, entregar los avances de los cuadros. Recalco que esta entrega de los cuadros, y pongo cuadros, es justamente eso. Los cuadros o las actividades se las hice para que ustedes hiciesen como una ruta de trabajo de qué es lo que va en cada apartado, ¿verdad? Muchos ya me han mostrado documentos ya casi listos y no era, o sea, no esperaba un esfuerzo tan grande de parte de ustedes para este tipo de actividades. Más bien yo creo que lleva muy adelantado el trabajo y esa no era como la idea de saturarlos tanto. Por eso se los hice en cuadritos y a muchos les dije, tienen que centrarse en hacer un trabajo muy general en este sentido. ¿Ok? Entonces, recapitulando, las actividades 2 y 3 de esa guía tienen que entregarla más tardar el 24 de julio y ahora ustedes me dijeron que no está habilitada, entonces procederé a habilitarla. Ok. El informe escrito que tienen que entregar en la semana del 3 al 7 de agosto, como estructura, o sea, como documento estructurado, debe tener estas partes. Índice de contenido, tablas y figura. Lo de tablas y figuras es opcional. O sea, si el trabajo de ustedes las amerita, lo hacen. Si no, no es obligatorio y no se va a calificar. Debe tener una portada y en cuanto a apartados, el documento tiene que estar organizado en justificación, desarrollo, conclusión o conclusiones, bibliografía y apéndice. Apéndice, ¿por qué? Muchos de ustedes utilizaron para la monografía una noticia o noticias y a veces uno necesita ver la noticia para comprender de qué están hablando ustedes. Esas noticias las pueden poner en este apartado de apéndices. O si, digamos, cuando hicieron la investigación encontraron un organigrama de la empresa. Entonces, para no meterlo dentro del documento, lo ponen en apéndices para que yo pueda entender a qué se están refiriendo ustedes si me hablan de departamentos, de responsables, de puestos, entonces por ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo bien. Ok, muy bien. La justificación, ¿verdad? Que es como la primera parte de la monografía. Lo que yo necesito ver en ese apartado es estos componentes que están acá. Entonces, por cada componente que yo voy a explicar, ustedes pueden visualizar que ustedes deben construir como mínimo un párrafo, ¿verdad? Entonces, el primer párrafo de la justificación responde a esta pregunta: ¿por qué se escogió? La pregunta no necesito verla en el informe escrito, sino que ustedes sepan que la primera parte de la justificación responde a ella. Entonces, en este caso yo lo que puedo poner es por qué o la noticia tal y tal o la temática tal y tal es producto de la valoración de la información que contiene la noticia tal o las noticias, se utilizaron varias, o del documental tal, ¿ok? Y parte de la información que se encuentra en esa noticia o ese documental debe ser objeto de valoración ética. Punto. Ahí terminó el primer párrafo. Cuando hago valoración ética, yo puedo parafrasear o citar a algunos de los autores que hablan sobre la ética en general, ya sean las lecturas que hicieron de la unidad 1 o de la unidad 2 o de un video o cualquier elemento que ustedes puedan utilizar. Segundo párrafo, un poco para que se organicen mentalmente.
responde a esta otra pregunta. ¿Cuál es la importancia en la actualidad desde una perspectiva social, económica y cultural y ética? Entonces, cuidado acá. Cuando hablamos de la perspectiva social, económica y cultural, ¿alguno de ustedes me puede contestar cuál es la estructura económica que hay imperante hoy a nivel mundial para comprender cómo está organizada la sociedad, según lo que hemos visto en clases? Ese gran sistema. Por el capitalismo, ¿no? Correcto. ¿Y se acuerdan que habíamos visto que del capitalismo existían diferentes tipos de capitalismo? Sí. Entonces ustedes tienen que ver de esos tipos cuál es el que tiene relación con el tema que ustedes o problema que ustedes están analizando. Y entonces ahí justificarían por qué actualmente eso es importante analizarlo. ¿Por qué? Porque responde a un sistema económico que tiene que ser valorado, que tiene que ser redefinido. Ok. Okay. Perfecto. Tercer párrafo, contextualización del problema. Entonces ahí ya ustedes pueden poner en cierta forma no, tienen que poner el problema que van a analizar, cuál es el sujeto y cuál es la acción, y explicar por qué escogieron ese problema. Y para poder explicar por qué escogieron ese problema, tienen que decirlo desde la teoría, es decir, tienen que decir, bueno, desde la ética por esto. Estamos visualizando el sujeto de esta manera. El mismo ejercicio que han hecho en los estudios de caso. ¿Ok? En donde ustedes dicen el sujeto lo estoy entendiendo de esta manera y la acción la estoy entendiendo de esta manera. Y para eso necesitan amarrar información que se encuentra en las noticias con conceptos. ¿Queda claro este tercer punto? Sí, profe. Perfecto. Después vamos a la construcción de los objetivos general y específicos. Entonces, todo lo que estoy mencionando tiene que ir amarrado. Es como que ustedes me estén contando a mí la historia. Entonces, cuando yo llego al apartado contextualización del problema, entonces yo le explico a la profesora. Y el análisis de este problema se va a realizar a partir de la formulación de los siguientes objetivos. Y ponen los objetivos que ustedes establecieron. Y listo. Ya, si ustedes logran estos componentes, ya la justificación ya queda totalmente construida. ¿Estamos claros por ahí? Sí, profe. Perfecto, gracias. Ahora sí. Esta es la parte que les ha costado un poquitito. ¿Alguno de ustedes tiene cerquita la guía que yo les facilité? En donde está como una lista de los verbos que podrían utilizar. Me indica si alguno lo tiene. Sí, aquí yo lo tengo abierto. Perfecto. ¿Me podría hacer el favor de leerme lo que implica el verbo describir? Dice, es ofrecer las características necesarias para un acontecimiento. Ok. Entonces vea que ahí dice que yo voy a dar, ¿qué voy a dar? Perdón. Características. ¿De qué tipo? Dice que son las necesarias de un acontecimiento. Ok, las características necesarias de algo. Muy bien. ¿Qué dice, qué explica el verbo comparar? Comparar dice mostrar las diferencias y semejanzas en torno al aspecto concreto del objeto de estudio. Muy bien. ¿El problema de ustedes cuál era? Era el de las piñeras. Digo, ¿Cómo lo formularon? ¿de qué manera los gerentes de las piñeras del sector norte del país, es siendo el sujeto, pueden evitar el impacto de degradación laboral, siendo la acción de sus empleados? Ok. Entonces, utilizando como ejemplo el problema que ustedes me están brindando, vean que yo puedo decir,
el primer objetivo de mi trabajo, ¿verdad? Va a ser describir las características generales de los gerentes de las empresas piñeras de Costa Rica. ¿Es posible eso? Es que, bueno, a mí me parece que no, porque según lo que Ujú. dice aquí, es un acontecimiento y la persona no es un acontecimiento, digamos. Ujú. Ajá. Entonces, ¿qué tendría que ser ahí? ¿Qué tengo que describir yo? Que sea un acontecimiento, es decir, una acción. Sería el impacto de la degradación laboral. Ujú. Ajá, correcto. Entonces, en el caso de ustedes, pareciese una pregunta, y eso es para el equipo. ¿Qué colocarían ustedes primero? El análisis, perdón, el análisis no. Tengo como sujeto los gerentes, ¿verdad? Y Ujú, como acción el impacto de la degradación laboral. ¿Estamos bien? ujú. Entonces, con lo que estamos conversando ahora, ustedes dirían que el objetivo específico número 1 sería describir el impacto de la degradación laboral, o tendría que ir primero el objetivo asociado al sujeto. ¿Cuál colocarían primero? ¿El de gerentes o el impacto? En la lógica del trabajo. Sí, yo diría que el impacto. El impacto. Ujú. ¿Seguros? Bueno, es que Ajá, cuando nosotros colocamos los objetivos, ajá, primero colocamos lo del gerente. exacto, exacto. Está bien, no está mal. Pero en el caso de ustedes, yo aquí en la gráfica lo que puse fue el ejemplo de escribir. Busquemos un infinitivo, ¿verdad? Que me permita trabajar como objetivo específico 1 a los gerentes. ¿Cuál infinitivo pusieron ustedes originalmente en el trabajo? Analizar tenemos en el primer objetivo. Como primer objetivo El, específico. el general, no, el general es El analizar. específico, perdón. No, el específico, ¿cuál sería? Primero Eh, explicar. Explicar. ¿Me Ujú. pueden leer lo que implica ese verbo dentro del trabajo, según una tablita que les facilité? Explicar dice exponer de forma adecuada, relacionando elementos, factores que dan origen a una temática, surgimiento de un problema o de un proceso. Entonces, elementos, factores o procesos. Muy bien. Si ustedes escogen explicar, esa explicación tiene que referir a esos 3 componentes que acabamos de señalar, que son elementos, factores o procesos. En el caso del trabajo de ustedes, como nos estamos refiriendo a los gerentes, ¿qué van a explicar ustedes del puesto de gerente? ¿Elementos, factores o procesos? Creo que es un factor. ¿Qué? ¿Qué factor? Es que nosotros, bueno, lo que colocamos fue que porque se ve involucrado el contexto ético de las mismas empresas con sus trabajadores, digamos, la situación. Correcto, Entonces, pero estamos en este momento en la construcción del objetivo específico. Entonces, si ustedes me están diciendo que utilizaron explicar y a partir de la descripción que yo les hago de lo que consiste este verbo dentro del trabajo, vean que la descripción dice elementos, factores o procesos. Mi pregunta es la siguiente. Esto que estoy marcando, subrayando, elementos, factores y procesos, ¿es lo que ustedes quieren señalar de los gerentes? ¿O hay otro verbo que esté más relacionado con la información que ustedes quieren brindar de los gerentes? ¿Se entiende la pregunta o la observación? Yo sí entiendo sí, lo que sí, quiere profe. decir, digamos. Es que Ujú. bueno, A ver, nosotros cuando hicimos el objetivo general,
Lo Ajá, que hicimos a la hora de llegar al objetivo específico fue como fragmentar el objetivo general. correcto. Entonces, cuando llegamos a la división de esos dos, bueno, Ujú, hicimos dos objetivos. Primero hablamos del contexto ético, con la situación que está viviendo las piñeras, y ujú. después cómo se puede reducir esa situación según el punto de vista de un gerente. Entonces, en los objetivos, no sé si se los puedo mostrar después cuando los vean. Ujú. Entonces, primero pusimos explicar qué era la situación y por qué se estaba vinculando el contexto ético, y después investigar la forma en la que se podía reducir esa situación según el punto de vista de gerente. Perfecto. Digamos, ese ejercicio que hicieron no está mal, está bien. El único inconveniente que yo le veo es, digamos, a la parte, eh, al desarrollo de este apartado. Me explico de la siguiente manera. Cada objetivo específico tiene que ser desarrollado dentro del trabajo y de manera puntual. Entonces, ustedes tienen que tener la certeza de que el objetivo está haciendo referencia, lo del objetivo específico, ese verbo está haciendo referencia, esas acciones yo las voy a encontrar dentro del trabajo. Entonces, si ustedes me están diciendo que utilizaron explicar, esa explicación tiene que hacer referencia a elementos, a factores o a procesos que tengan relación con la gerencia de una empresa. ¿Ok? Si ustedes consideran que esto, que lo que dice ese verbo no es lo que ustedes quieren hacer, hay que buscar otro verbo. Olvidémonos un tirito del verbo del objetivo general. Concentrémonos en el primer pasito que ustedes van a hacer para analizar. Y lo primero que quieren analizar es el sujeto. ¿Cómo lo van a analizar? Eso es lo que me va a decir el objetivo específico. ¿Ok? Entonces, voy a cambiar un tirito la presentación para mostrarles lo siguiente. Me indican si lo están viendo. Sí, ya. Ahí está. Ok, perfecto. Voy a checarlo un poco para poder ver la tabla completa. Ok. Dice el verbo describir. Es ofrecer las características generales de un acontecimiento. El explicar es exponer de forma adecuada relacionando elementos, factores que dan origen a la temática. Analizar es distinguir y separar por partes de un todo, establecer relaciones entre dos o más elementos. Comparar es mostrar diferencias y semejanzas. Contrastar es comparar personas, objetos, acontecimientos, situaciones, procesos, mostrando las diferencias. Relacionar es mostrar conexiones existentes entre personajes o acontecimientos. Distinguir es identificar las particularidades que caracterizan un objeto de estudio. Inferir es deducir un acontecimiento, situación o actitudes, intereses a partir de elementos explícitos. Interpretar es un nivel más simple de dar significado sirviéndose de ejemplos y comentarios. Y valorar es ofrecer argumentos que justifican su pertinencia, confiabilidad y validez. Entonces, de eso que acabo de leer, con respecto al sujeto de gerentes, ¿qué es lo que ustedes quieren brindar dentro de la monografía? Información sobre lo que hace un gerente, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las funciones a partir de su puesto. Eso es lo que quieren hacer en o sea, como primer paso de la monografía. Como el primer paso, como si ustedes le están contando una historia a alguien. ¿Qué harían? Sí, sería lo mejor, digamos, lo más lógico, darlo por orden, digamos. Exacto. Y de estos verbos, ¿cuál es el que hace referencia a esa acción? ¿Puede ser describir una? Para... Uh-huh. Puede ser también distinguir, ¿verdad? Entonces, vean que ya nos va quedando por lo menos claro
que el infinitivo puede ser, aunque el compañero dijo que el gerente no es un acontecimiento, ¿verdad? La gerencia, o sea, lo que implica, ¿verdad? Sí es un acontecimiento. ¿Ok? Pero en el caso de ustedes me hablan del sujeto gerentes. Yo puedo hacer una descripción de la gerencia para entender el gerente. No sé si me explico acá. Yo puedo decir, la gerencia consiste en tal y tal cosa. Un gerente de tal empresa tiene responsabilidades y tiene funciones. ¿Sí? Ujú. Ok. También, si utilizo describir, ese sería el ejercicio. Si utilizo, ¿cuál era el otro que habíamos dicho? Distinguir. Distinguir. Entonces volvemos a lo mismo, identificar las particularidades que caracterizan el objeto de estudio. ¿Cuál es nuestro objeto de estudio en cuanto el objetivo específico 1? De la gerencia. Bueno, Sí, el o el gerente. gerente, Ujú. ¿ya? Recordemos que el objeto de estudio es esto que me estoy ocupando en el primer momento, que es gerentes. Ujú. Y la profe que les va a leer el trabajo no sabe nada de eso. Y ustedes me tienen que decir a mí, vea, profe, es esto, estas son las funciones y estas son las responsabilidades. Y yo, ok, ya entendí. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, explicar creo que está a posterior. Para efectos del sujeto que ustedes están poniendo, tiene que ser o describir o, ¿quién dice que soy? Distinguir. Ok. ¿Estamos bien? Ujú. Ahora sí ya queda más clarito. Ujú. Ok, ahora vámonos con la otra parte del problema, que era el impacto de la degradación laboral. Ok, con respecto al impacto, ¿cuál era el infinitivo que ustedes tenían, el verbo que tenían del segundo objetivo específico? Investigar. Investigar. ¿Ese se encuentra dentro de la lista que les di? No. Entonces, Sí, pero entonces podemos cambiarlo por el que usted nos había dicho que podía seguir, que era el explicar. ¿y qué explicarían sobre el impacto de la degradación ambiental? Según la definición que está ahí, ¿qué me darían? Elementos. Elementos, Ajá, factores o exacto, procesos. exactamente. Entonces ven que ya está prácticamente listos el objetivo 1, ¿verdad? Que ustedes tienen como equipo que definir si van a utilizar un infinitivo o el otro. Y no sé si todos están de acuerdo que el segundo objetivo vaya con el infinitivo explicar. Sí, por mí sí está bien. Ok, entonces ahora sí, ya tenemos el primer objetivo y el segundo objetivo. Pregunta, ¿cuál quieren utilizar para el primer objetivo? ¿Van a utilizar describir o van a utilizar distinguir? ¿Qué les gusta más? Mm, yo diría que sería mejor Bueno, para describir, ¿no? mí, A mí me describir, parecería ajá, describir sería lo mejor para mí. sí. Ok, aprovechando las bellezas de la tecnología. Levantando la manita, ¿quiénes cuál eran el que habían propuesto? Describir. Levanten la manita los que están de acuerdo con describir. Ah, Sí, lo había hecho bien. María Fernanda no votó. Ella es Carlos, neutral. Carlos. sí, o sea, ¿cómo levanto la mano? Nunca la. Ah, No, ya vi, ya vi. Ya, ajá, ya. ahí está. María Ajá. Fernanda,
Ok. Entonces quedamos de manera consensuada que el verbo sería Describir. describir. Ahora sí, muy bien. Devolvámonos otro poquitito. Ya pueden bajar las manitas para que no les dé algo raro ahí. Ok. Vamos por acá. Ahora sí, ya tenemos parte del chiquito. Entonces, pregunta. Si vamos a hacer un ejercicio de describir y explicar, ¿cuál sería el infinitivo que utilizarían? ¿El de analizar o el de valorar como objetivo general? Analizar implica distinguir y separar las partes de un todo, puede ser. Establecer relaciones entre dos o más elementos, o el de valorar o juzgar, ofrecer argumentos que justifican pertinencia, confiabilidad o validez que se le asigne a un hecho, fenómeno o acontecimiento. Es que a mí me parecería que sería mejor analizar, porque es que, digamos, bueno, de valorar, siento que es una temática como que muy difícil, digamos, darle una respuesta exactamente correcta, digamos, porque son Bueno, muchos factores los que tienen que ver. Entonces, digamos, sería ok. mejor analizar para ver, digamos, qué es lo que están haciendo, ¿no? Ujú, Y dividirlo, digamos, todo en partes, como dice ahí, ujú, ver cuál es la relación que tiene, digamos, la gerencia con ujú. sus empleados y, digamos, de que por qué la gerencia tiene que tomar responsabilidad, digamos, de la situación de la que está pasando. Ok. ¿Todos están de acuerdo con esa? Pueden bajar las manitas, es en serio. Este, ¿todos están de acuerdo que sea analizar? Volvemos a la votación otra vez. Bajen la manita. ¿Estamos de acuerdo que sea analizar o alguien tiene una propuesta diferente? Ajá, ajá, perfecto. Muy bien, entonces queda como analizar. Entonces, el objetivo general va a quedar como analizar, ya pueden bajar la manita. El objetivo específico número 1 queda con describir y el objetivo específico número 2 queda con explicar. Ya podemos bajar las manitas. Perfecto. Entonces, vean que ustedes ya establecieron las primeras partes de esta gráfica. Nada más que en el caso de ustedes, obviamente, cambia el infinitivo. Entonces, para el objetivo específico número 1 dentro del apartado de desarrollo de la monografía, yo tengo que orientarme por lo que implica o por las acciones que implica ese infinitivo. Entonces, yo ya voy amarrando, defino cuáles conceptos voy a utilizar. En el caso de ustedes, mucho estaría relacionado con investigación autónoma referente a gerentes, porque las lecturas no hacen referencia a nada de gerentes. Pueden revisar sus trabajos anteriores para ver si en alguno ya ustedes investigaron sobre gerentes o sobre gerencia y utilizar esa información. Tienen que utilizar hechos tomados de la lectura o el documental. Hechos que tengan referencia a, adivinen a quién. Al gerente. Al gerente, correcto. Y como son hechos fundamentados en noticias o en documentales, tienen que hacer referencia a la noticia, en este caso, que ustedes utilizaron. El mismo ejercicio lo tenemos que hacer con el objetivo general 2, pero tomando en cuenta lo que dice que tengo que hacer según el verbo que escogí, que en el caso de ustedes es explicar. ¿Ok? Entonces, al hacer el ejercicio de estos dos, ustedes ya habrán construido lo que se conoce en investigación como un marco referencial. Entonces, ustedes amarraron conceptos con datos provenientes de una noticia para lograr hacer, en el caso de ustedes, sería hacer un análisis. ¿Sobre qué? Sobre la problemática que están planteando. ¿Estamos bien? Ujú. Ok. Muy bien, esto ya ustedes lo conocen, ¿verdad? Porque está en la guía. Entonces, con respecto a las fichas de trabajo, si ustedes ingresan al TEC Digital, en la semana 15 le dan un clic sobre la imagen, se les va a abrir una ventana en donde están las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo, la selección que hice de esos conceptos, los hice un poco valorando lo que ustedes ya me habían entregado previamente, sobre qué era lo que querían analizar. Entonces, igual, ustedes hacen una discriminación
de qué conceptos les sirven y qué conceptos no. Entonces, en esas guías está la referencia, el número de página de donde yo les extraje esa información que les puede servir. Y con respecto a los códigos deontológicos, a ustedes les cubre el código del Colegio de Ciencias Económicas. La misma explicación que le he dado a los otros grupos. Puede ser que cuando ustedes revisen el código deontológico no haga referencia a lo que ustedes o no les dé orientaciones sobre qué se debe hacer en el caso que ustedes están investigando, porque es un caso muy específico. Pero recuerden que los códigos deontológicos establecen criterios generales sobre el ejercicio docente. Profesional. ¿Ok? Entonces, en ese caso, mentira que van a encontrar algo que hable exactamente sobre la degradación laboral. ¿Ok? En ese caso, recuerden que una de las lecturas, no me acuerdo ahora cuál es específicamente, decía que yo tengo un conjunto de deberes para con los colegas, traía como una distribución bastante interesante sobre cuáles eran mis deberes a nivel profesional. Puede ser que ahí encuentren argumentos para que aborden críticamente el código deontológico y digan, el código deontológico es omiso o no señala nada con respecto a. Eso es parte del trabajo que ustedes tienen que realizar. ¿Se entiende? No sé si hay alguna preguntita. No, esa es la 6. Casi no la escuché. No, profe, la lectura es la 6. Ah, ok. Sí, profe, sí. Bueno, es que yo estaba investigando eso sobre los códigos deontológicos. Entonces encontramos, bueno, como 2 leyes. Esas pueden incluirse ahí dentro de eso. ¿Leyes? Bueno, sí, bueno, es que digamos, del tema que estamos hablando nosotros, hay como una ley que trata como de respaldar esa situación. Ok, Entonces, vamos no sé a si ver. se puede añadir ahí. Si son leyes, preferiblemente no. Porque el trabajo es más del área de ética. Entonces, la ética, digamos, una valoración ética no está amarrada con la ley. O sea, me explico diferente. La ética profesional trata de establecer como criterios básicos para un buen ejercicio profesional. Si existe una ley y usted como persona la violenta, usted sencillamente va a dar a la cárcel, ¿verdad? No hay ningún proceso reflexivo detrás. Mentira que usted en la cárcel, y perdón si no comparte mi apreciación, pocas veces usted logra reflexionar sobre que hice esto mal y no debo volverlo a hacer. ¿Ok? Regularmente, cuando la ley interviene es porque ya hay un juicio externo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, sobre la ley la pueden mencionar, pero que no sea el criterio de análisis, porque si no, el trabajo adquiere otra connotación y sería un análisis jurídico y no un análisis ético. Entonces, pueden hacer referencia de que sí existe una ley, pero la ley es insuficiente en ese sentido. Si usted como profesional sanciona la ley, usted va a la cárcel. No hay posibilidad de mejora, no hay posibilidad de que usted interiorice, pucha, hice esto mal, pueda hacer prácticas distintas a nivel empresarial. No sé si me expliqué. Sí, profe, sí entendí. Ok. Tal vez acá le puedo tal vez orientar mejor mi respuesta con respecto a lo que me preguntó hace un ratito. Ok, las conclusiones tienen que ir o deben cumplir estos criterios que ustedes ven acá. Número 1, no me dejen tirado el problema. Si ustedes dijeron, vamos a ver, ¿cómo era que arrancaba el problema de ustedes? ¿Por qué? ¿O cómo era? ¿Me lo pueden leer otra vez? Ya le digo, profe. ¿De qué manera los gerentes de las piñeras del sector norte del país pueden evitar el impacto de degradación laboral de sus empleados? Ok, ese problema tienen que retomarlo a la hora de formular las conclusiones. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque es importante atender la dimensión social, económica y política.
el ejercicio profesional a nivel empresarial o a nivel de administración de empresas, con las noticias que ustedes han revisado, ustedes saben que las empresas no están en una burbuja. Las empresas se encuentran afectadas y afectan cada una de esas dimensiones. Entonces, es como volver a retomar eso. Segundo, traten que las respuestas que van a dar en las conclusiones tengan un componente práctico, es decir, que ustedes logren establecer como recomendaciones que darían a la empresa para que estas prácticas o estas acciones que tienden a degradar lo laboral no se sigan dando en la empresa, o que si se dan cada vez sea menos. Y un elemento importante, que esas sugerencias que van a hacer, ustedes las argumenten. Es decir, en la lectura que ahora me dijeron que era la número 6, más el código de ética, es que esa respuesta que ustedes van a dar al problema se conviertan como en una propuesta que ustedes puedan entregarle a una empresa. Me explico diferente. Piensen que ustedes están haciendo una intervención, ¿verdad? Y ustedes, cuando hacen una revisión de la empresa, dentro de los criterios que están estableciendo, que es a nivel de gerencia, y cómo la injerencia impacta en el ambiente laboral, ¿verdad? Y ustedes, cuando hacen esa intervención, por decirlo así, esa auditoría, ustedes encuentran de que sí, de que hay prácticas que van en contra de lo laboral, de un buen ejercicio laboral. Entonces, ustedes a mí no me pueden llevar a la cárcel, ¿verdad? Porque ustedes no son ni la policía ni nada, son personas que trabajan dentro de la empresa, que están haciendo una auditoría, y ustedes me dan un plano recomendativo. Es decir, ustedes me dicen a mí, para que estas prácticas no se sostengan en el tiempo, para que estas prácticas no lleven a un proceso legal, a un proceso judicial, yo les recomiendo A, B, C, D y E. ¿Ok? ¿Por qué les estoy pidiendo esto? Si el día de mañana ustedes tienen que ir a hacer una práctica, y cuando ustedes llegan a la empresa, encuentran una situación de estas, y ustedes se percatan de esa situación, que ustedes como profesionales tengan la capacidad no solamente de señalar que algo se está haciendo incorrectamente o inadecuadamente, sino que tengan la capacidad de darle solución. Y una solución real me refiero a que ustedes no van a ir donde el superior y les van a decir, ay, qué brutos ustedes, qué cochinos, lo que hacen acá. No, porque inmediatamente usted se queda sin trabajo, ¿verdad? Entonces es que ustedes tengan la capacidad de decirle a su superior, mire, yo valoré esto, investigué sobre esto, y creo que de manera inicial podríamos implementar estas dos actividades. Ven que la lógica en que yo planteo es distinta. Entonces, en ese sentido, tiene que ir la monografía. Entonces, para que ustedes se organicen, yo pretendo que ustedes puedan construir 6 conclusiones. 3 conclusiones que sean producto del análisis del objetivo 1, o sea, recomendaciones a nivel de gerencia, que ustedes le harían a la gerencia, y otras relacionadas con cómo minimizar ese impacto de la degradación laboral. Todo esto dentro de la ética profesional. ¿Se entiende? Sí. Ok. Y ya para finalizar, ustedes lo han logrado bastante bien. Ustedes tienen como equipo organizarse de manera responsable, cada uno asumir su parte del trabajo y fortalecer este trabajo en equipo que han venido realizando en otras evaluaciones. ¿Alguna pregunta con respecto a esto que les acabo de explicar? No. No. Bueno, hasta el momento no. Ahora vamos, ustedes son al revés, ahora les toca hablar a ustedes. Muéstrenme lo que tienen. ¿Lo comparte usted, Carlos? ¿O lo Y comparto como yo? quieran. O sea, Ahí yo lo voy. tengo que abrir. Ah, bueno. Ok, ¿dónde estás? Aquí está. Me dicen cuando lo ven. Mentira, ese no es. Estaba compartiéndoles otra cosa. Este es el que tenemos en la compu. Entonces, voy a volver a compartir.
Y ahora sí. Entonces, vamos a comenzar por la primera tabla. La justificación la tenemos hecha, pero no la hemos pegado en el documento. Ujú. Y eso era lo que le habíamos mandado anteriormente en el avance 1. Ujú. Y las tablas están aquí abajo. Entonces, digamos, ahí se nos... Bueno, nosotros colocamos, bueno, por qué se escogió el problema y explicamos por qué se eligió, que eso fue una situación que ocurrió hace mucho tiempo atrás y que no habían tomado todavía una acción en concreto para que se solucionara, cómo tuvo impacto respecto a lo social. Entonces ahí se explica qué fue lo que pasó socialmente, económicamente también. Los ingresos económicos concentrados en los empresarios y los dueños no han garantizado un beneficio social para los empleados. Bueno, ética, disciplina, y explicamos con algunos conceptos la intervención de la ética como disciplina y la contextualización del problema. Entonces, ahí pusimos también algunos otros conceptos que encontramos y explicamos, bueno, colocamos en la contextualización del problema eso que dice ahí, que no existen en la legislación de las garantías laborales. En estas plantaciones la práctica de evadir las garantías sociales se aplica con toda frescura a los ojos de las autoridades, políticos, legisladores y ciudadanos. El trabajador entonces debe seguir su camino en otra plantación y sucederá lo mismo. Entonces ahí como que intentamos indagar en lo que está en el contexto de la situación, como dice el punto, ¿verdad? Ajá. Luego, dentro del contexto histórico, explicamos espere papi que estoy hablando, el cultivo de piñas es una práctica que se realiza en el país desde hace más de 50 años. Hablamos de un poco de la historia de las piñeras. Después de esto, bueno, desde la ética profesional colocamos algunos conceptos que teníamos de las lecturas para explicar la ética profesional. Y aquí tenemos los objetivos en general y el específico. Entonces, el objetivo general, analizar la situación actual de las piñeras del sector norte del país desde el punto de vista ético del gerente y la manera en la que se puede reducir la situación. Los específicos ya los cambiamos. Ahí están los conceptos. Perfecto. Bueno, pero lo tienen Y bastante avanzado. nos falta, profe, las conclusiones no las habíamos hecho, pero, Ujú. Pero bueno. recuerden que lo que me tienen que entregar es, les he dicho a todos los grupos, es como, piénsenlo como una lluvia de ideas, o sea, no me lo tienen que dar tan desarrollado, es como para yo poder ver hacia dónde están tirando el análisis, porque si algún grupito tira algo como diferente, que no está contenido en las fichas o algún elemento que yo vea que les haga falta para yo poderles aportar, pero en términos generales, bueno, porque me parece que ya tienen casi todo el trabajo, digamos, lo que yo esperaría con respecto a la entrega que tienen que hacer esta semana es algo muchísimo más pequeñito. Okay. No sé si me explico. Pero podemos entregar eso. Sí, no hay problema. Nada más para que no se angustien en el sentido de que, uy, nos falta. No, es como para yo tener las ideas generales. Ok, bueno, después con el desarrollo también colocamos citas de las lecturas. La noticia, bueno, profe, yo lo que hice, porque los datos de la noticia los pegué yo, fue como copiar y pegar la información que estaba dentro, pero la idea es como parafrasear un toque para no sonar igual a la noticia. Pero ahí sí la coloqué como decía en la noticia, para tener un poco como una guía. El contexto histórico igual, hablamos un poco de cómo, la situación que vivían las bananeras y las piñeras, porque eso se enlaza mucho, lo que es el cultivo de piñeras y bananeras. Luego, bueno, datos de la noticia igual, fundamentos de la ética igual, conceptos de las lecturas
Ujú. categorías propias de la ética profesional, las lecturas, y esto era lo de los códigos deontológicos, bueno, principios deontológicos, Ujú. que Sí, hay que cambiarlo. sí, ahí en ese caso es cómo tienen que acercarse al código. Lean el código, tienen que leerlo. Y como marcar aquellos artículos que tengan relación directa con las funciones del gerente. ¿Me Ok, explico? Entonces, si por A o por B, cuando ustedes están haciendo la valoración, ustedes encuentran que no hay nada referente dentro del código de ética, o sea, que no hagan ninguna valoración sobre que esté relacionada con las funciones y responsabilidades del gerente, ustedes pueden hacer la observación ok, que dentro del código que los cubre a ustedes no se hace ninguna referencia a eso, pero que es importante revisar el código a la luz de la ética profesional y ahí utilizan para justificar la lectura 6. ok. Sí, es que, como usted nos había mencionado, bueno, esta ley, bueno, la reforma procesal laboral, este, sí trae implicaciones legales, Ujú. entonces no Sí, funcionaría. sí, digamos Aunque, que el toque acá es que ustedes no cumplan el papel de abogados porque no es la formación de ustedes. ujú, Entonces, es pensarlos a ustedes en un escenario laboral probable en donde ustedes puedan ocupar un puesto que tenga relación con la gerencia o que esté vinculado jerárquicamente con la gerencia y ustedes puedan detectar una práctica inadecuada a nivel empresarial que se pueda generar un plan, ¿verdad? Remedial para mitigar eso que ustedes encontraron, sin ir al proceso legal que desgastaría bastante a la empresa. Es tratar de no llegar a esos escenarios. Profe, disculpa, yo Sí, tengo una pregunta. Bueno, sí. digamos, cuando nosotros empezamos, bueno, ahora cuando empezamos con vos a hacer lo de los objetivos, y digamos, por ejemplo, que el primero es, bueno, como que habíamos puesto que era describir, digamos, las características y las responsabilidades de un gerente, ¿verdad? Ujú. Eso nosotros lo tenemos que explicar en el desarrollo, pero lo tenemos que explicar de acuerdo a alguna cita, ¿verdad? Por ejemplo, es que Ajá. aquí, digamos, por ejemplo, que dice lecturas obligatorias son 8. Entonces, digamos, tenemos que intentar de explicar con alguna lectura Ujú. de las que hemos hecho, Ujú. explicar, digamos, las responsabilidades del gerente, ¿verdad? Bueno, en este O caso son 8, digamos, pero supongo que hay que dividirla entre el primer objetivo y el segundo objetivo, digamos. exacto. Y lo otro que pueden investigar, porque no recuerdo en este momento, no me da la mente para tanto, sí ver si alguna lectura habla del gerente. Creo que no, porque las lecturas que les brindé son, eh, trabajan más sobre lo general, no en algo tan específico como la valoración de una gerencia. Ujú, Entonces, ustedes sí pueden investigar, ya sea en libros de los cursos que ustedes llevan en el área de administración, alguno que haga referencia, no sé, tal vez alguna cultura organizacional o algo así, que haga referencia a la gerencia, a los gerentes, sus funciones y sus responsabilidades. Y ya esa información yo la confronto con la visión de la ética profesional sobre la responsabilidad y lo articulo con el código de ética y ahí ya tengo lo que se llama una triangulación para hacer el análisis. ujú. Y digamos, entonces, esa cita que saquemos, digamos, de algún libro que no esté, digamos, dentro del curso, que sea de nosotros propios de administración, Ajá. sería como una cita extra, ¿verdad? No lo ponemos como una lectura obligatoria, una ficha de trabajo, o lo metemos como código deontológico. Es que no creo Como que tampoco, no ¿o sí? podrían incorporarlo. Ay, tiene razón, ya sé lo que me está señalando, ¿cierto? Sí, igual la pueden incorporar. No puse Ujú, número de citas para investigación autónoma, tiene razón, se me fue. Pero sí, la pueden incorporar sin problema. Lo que quiero ok. es que por lo menos cumplan con los criterios mínimos de cantidad de citas. Si hay más y esos más están bien demostrados dentro del trabajo del por qué la utilizaron, no habría inconveniente. Lo que quiero es que se cumpla por lo menos los mínimos. Ok, ok. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Por mí sería eso en realidad.
Ok, cualquier cosita, bueno, me la hacen por WhatsApp, cualquier otra consulta, y si por A por B no les contesto, por favor insistan, porque esta semana es así de, ustedes saben cómo es, de locos. Sí, Entonces a veces se me va la pajarita entre tanta cosa. ok, profe. Bueno, bueno, muchachos, profe. cualquier cosa, esta grabación queda, yo la tengo, si la necesitan me la piden para descargarla y enviárselas por WhatsApp. Sí, sería lo mejor en realidad, si nos harías el favor. Ok, entonces cualquier cosita, yo se las estaría pasando en horas de la tarde, ¿está bien? Sí, no hay ningún Ok, problema. profe. Bueno, muchachos, que tengan buena mañana. Igual, profe, hasta Gracias, luego. igual, profe. Hasta luego. Muchas gracias.